Sociología jurídica. Mi nombre es Mónica Duque Rodríguez y soy estudiante de Derecho en la UTPL. Este segundo taller, referente a la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano, tiene como tema, elegido por mí, el panorama histórico de la sociología jurídica. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Ha existido una evolución de la sociología jurídica. La sociedad humana y los diferentes factores que inciden en su desarrollo han sido los motores y motivos para que este fenómeno ocurra como consecuencia de los estudios, como fruto de la experiencia y la investigación de que disponemos hoy en día acerca de la historia de la humanidad y los fenómenos sociales que se han dado a través del tiempo, porque ahora podemos comprender de mejor manera los problemas sociales. Vamos a hacer una indicación acerca de la sociología jurídica como ciencia, con objeto y método propio. ¿Qué pasa con esta sociología jurídica? Empieza con Augusto Comte y Durkheim, siendo la sociología un producto intelectual típico de la mentalidad positivista, es decir, que la sociología jurídica tiene sus orígenes al mismo tiempo que la sociología general, con sus dos principales fundadores, Max Weber y Emile Durkheim, quienes tuvieron como punto de partida de sus estudios la ley, sosteniendo que la ley es una forma de dominación en las que las normas abstractas manejan las actuaciones relacionadas con las personas. ¿Qué pasó con Durkheim? Él vio en la ley como uno de los indicadores de intelecto social. Entendió que existía una evolución jurídica centrada principalmente en el estudio, el derecho civil formado en el marco conceptual del derecho romano. Entonces, la sociología jurídica examina la influencia de los factores sociales sobre el derecho y las incidencias de este último en la sociedad, es decir, los elementos de interdependencia entre el social y el jurídico, realizando una lectura externa del sistema jurídico. Podemos decir enfáticamente que el objeto de la sociología es el estudio de la relación entre el individuo humano como un ser con una personalidad única e irrepetible universalmente y la sociedad en la cual se encuentra ubicado. En cuanto a la sociología jurídica, en lo general estudia la relación entre el derecho y la sociedad, valorando la eficacia y la eficiencia del primero conforme parámetros establecidos previamente. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad jurídica en la antigüedad? Las participaciones más relevantes datan posiblemente en los historiadores relacionados a la cultura de la época. En ella se pueden mencionar algunos como por ejemplo Heródoto, Plutarco, Varón, Eulo, Tácito y Germania, entre otros. Es importante destacar que cuando se refiere a las raíces de la sociología jurídica de la antigüedad, se evocan más las obras teóricas que las prácticas. Se piensa en primer orden en los filósofos de la ciudad y de las leyes, teniendo en primera instancia como representante a Aristóteles. Ahora, ¿qué pasa con la sociología en los tiempos modernos? En esta época influyen notablemente los pensamientos en respecto al derecho positivo, considerando que en la Edad Media no se ejerció una amplia influencia en la sociología jurídica
ya que ésta principalmente parecía encontrarse dentro de la filosofía del derecho. Es necesario tomar en cuenta el escepticismo de Montaigne sobre la justicia de los hombres, la consideración de ese escepticismo integrado en la demostración de la justicia divina de Pascal y el desenmascaro del mal que se puede ocultar tras la conflictiva búsqueda de la justicia ejercida por los jansenistas. Montaigne y Pascal prepararon el contexto para el método comparativo promovido por Montesquieu. Esto respecto a la sociología en los tiempos modernos. Ahora, panorama histórico de la sociología jurídica en el Ecuador. 3 consideraciones. Primero, el primer escenario comprende un periodo aproximado que va desde 1915 hasta 1925. Como veremos, la sociología de este periodo todavía no existe como una carrera universitaria. Lo que existe en estos años como antecede a la fundación de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Central del Ecuador durante la década de 1960, que ahí se dio, es la formulación de un pensamiento jurídico social de carácter elitista alimentado por el cientificismo retórico de la época. Segunda consideración. En lo siguiente, la sociología en el Ecuador en su primer momento comprende un periodo aproximado durante las décadas de 1960 y 1970. Ya aparece como una carrera universitaria y es solo entonces que se registra una ruptura significativa con respecto al pensamiento jurídico social prevaleciente con anterioridad. Y finalmente, el tercer momento que remarcó corresponde a la contemporaneidad inmediata referente a las décadas de 1980 y 1990. Ahora la tercera consideración. Durante los últimos 2 decenios del siglo XX, la sociología en Ecuador ha estado signada por tendencias que expresan simultáneamente grandes retos y amenazas. Listo. Esto respecto a la sociología con su panorama. La bibliografía podemos observar Sociología Jurídica, guía didáctica de la UTPL proporcionada para la cátedra y tenemos adicionalmente 3 situaciones adicionales en las cuales se basó el trabajo. Muchas gracias.